Un día, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para enseñarles sobre la misericordia y el amor de Dios. Les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No dejaría las 99 en el campo y se iría a buscar la oveja perdida hasta encontrarla? Imaginemos un pastor, un hombre sencillo y bondadoso cuya mayor responsabilidad era cuidar de sus ovejas. Cada día, antes del amanecer, el pastor guiaba a su rebaño hacia los verdes pastos y las frescas aguas. Conocía a cada una de sus ovejas, las había visto nacer, crecer y sabía de sus caprichos y manías. Una tarde, mientras regresaba con su rebaño al redil, se dio cuenta de que le faltaba una oveja. Inmediatamente su corazón se llenó de preocupación. La noche se acercaba y con ella los peligros del campo, lobos, precipicios y la fría oscuridad. Sin pensarlo dos veces, dejó a las 99 ovejas a resguardo y partió en busca de la oveja perdida. Cruzó riachuelos, subió colinas y recorrió valles llamándola por su nombre. La búsqueda fue ardua, pero el pastor no desistió. La oveja, asustada y desorientada, había quedado atrapada en unos arbustos en medio de un barranco. Sus balidos débiles apenas eran audibles. El corazón del pastor latía con fuerza al escucharla. Con gran esfuerzo, descendió el barranco, apartó los matorrales y con toda la ternura del mundo tomó a la oveja en sus brazos. La oveja, al sentir el calor y la seguridad de su pastor, se calmó inmediatamente. El pastor, con una sonrisa de alivio, regresó al redil. Al llegar, llamó a sus amigos y vecinos y les dijo: «Alégrense conmigo. He encontrado a mi oveja perdida». Jesús concluyó la parábola diciendo: «Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse». A través de esta historia, Jesús enseñó que cada uno de nosotros es valioso a los ojos de Dios. No importa cuán lejos nos hayamos alejado o cuán perdidos nos sintamos, Dios siempre está dispuesto a buscarnos y acogernos con amor incalculable. En los tiempos de Jesús, en un camino solitario que unía Jerusalén con Jericó, un hombre fue brutalmente asaltado por una banda de ladrones. Lo golpearon, le robaron sus pertenencias y lo dejaron medio muerto al borde del camino. El azar quiso que poco después un sacerdote pasara por el mismo camino. Al ver al hombre herido, decidió cruzar al otro lado del camino y continuar su viaje, evitando involucrarse. Un levita, miembro de la tribu sacerdotal, también pasó por ese lugar. Observó al herido, pero al igual que el sacerdote, decidió no detenerse y siguió su camino. Más tarde, un samaritano pasó por el lugar. Los samaritanos eran despreciados por los judíos, y cualquier contacto entre ellos era poco común y generalmente hostil. Sin embargo, este samaritano se conmovió profundamente al ver al hombre herido. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y vendó sus lesiones. Luego, con gran esfuerzo, lo colocó sobre su propio animal y lo llevó a una posada cercana para que pudiera descansar y recuperarse. A la mañana siguiente, antes de continuar su viaje, el samaritano entregó dinero al posadero y le pidió que cuidara al hombre con esmero. Además, le prometió que si los gastos superaban la cantidad entregada, él se haría cargo de la diferencia al regresar. La parábola del buen samaritano nos enseña que la verdadera compasión y amor al prójimo no conocen fronteras ni prejuicios. No nos podemos permitir cruzar al otro lado del camino cuando vemos a alguien en necesidad. Debemos actuar con misericordia y generosidad, sin importar las diferencias culturales, religiosas o sociales. Esta historia nos desafía a ser buenos samaritanos en nuestras propias vidas, extendiendo la mano a quienes más lo necesitan sin esperar nada a cambio. Al final, no es quién somos o de dónde venimos lo que define nuestro valor, sino las acciones que emprendemos para hacer el bien en este mundo. Había una vez un sembrador que salió a sembrar. Mientras esparcía las semillas, algunas cayeron a lo largo del camino, y los pájaros vinieron y se las comieron.
Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron rápidamente, ya que el suelo no era profundo. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos que crecieron y las ahogaron, impidiendo que dieran fruto. Sin embargo, otras cayeron en buena tierra, y produjeron una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Esta parábola es una enseñanza sobre cómo las diferentes condiciones del corazón humano afectan la capacidad de recibir y entender la palabra de Dios. Las semillas que caen en el camino representan a aquellos que oyen la palabra, pero no la entienden, y el maligno viene y se las lleva. Las semillas en terreno pedregoso son quienes oyen la palabra y la reciben con alegría al principio, pero no tienen raíces y no permanecen firmes cuando enfrentan tribulaciones o persecuciones. Las semillas entre espinos representan a quienes oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas la ahogan, impidiendo su crecimiento. Finalmente, las semillas en buena tierra son aquellos que oyen y entienden la palabra, y que así producen una cosecha abundante. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre el estado de nuestro propio corazón y nuestra disposición a recibir y cultivar la enseñanza divina en nuestras vidas. En un pequeño pueblo agrícola, vivía un hombre que poseía vastos campos de trigo. Este hombre, conocido por todos como el Señor del Trigo, era apreciado por su bondad y generosidad. Sus campos eran su tesoro más preciado y trabajaba incansablemente para asegurarse de que cada temporada la cosecha fuera abundante y de la mejor calidad. Un día, mientras los trabajadores del Señor del Trigo dormían, un enemigo sigiloso se deslizó en la oscuridad de la noche y sembró cizaña entre el trigo. La cizaña era una planta maligna que, a simple vista, se parecía mucho al trigo pero que, en realidad, era inútil y hasta dañina. Cuando amaneció, los trabajadores descubrieron lo que había sucedido y, alarmados, se apresuraron a informar al Señor del Trigo. Señor, dijeron, un enemigo ha sembrado cizaña entre el trigo. ¿Qué haremos? ¿Debemos arrancarla de inmediato? El Señor del Trigo, conocido por su sabiduría, reflexionó por un momento antes de responder. No, dijo finalmente, si arrancan la cizaña ahora, pueden dañar el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. En ese momento, diremos a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla. Luego, recogerán el trigo y lo guardarán en mi granero. Los trabajadores, aunque sorprendidos por la decisión de su señor, siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Con el paso del tiempo, el trigo y la cizaña crecieron juntos, pero llegó el día en que la diferencia entre ambos se volvió evidente. El trigo, con sus espigas doradas y llenas de grano, se destacaba claramente entre la cizaña, que permanecía más pálida y débil. Cuando llegó la temporada de cosecha, los segadores entraron en el campo y, tal como había ordenado el Señor del Trigo, separaron la cizaña y la quemaron. Luego, cuidadosamente, recogieron el trigo y lo llevaron al granero, asegurándose de no dejar ninguna espiga atrás. Los habitantes del pueblo observaron todo el proceso y comprendieron la sabiduría detrás de la decisión del Señor del Trigo. La cizaña no había afectado al trigo, al contrario, había servido como una enseñanza sobre la paciencia y la prudencia. Había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Un día, el hijo menor se acercó a su padre y le pidió que le diera su parte de la herencia. El padre, aunque entristecido por la petición, accedió y dividió sus bienes entre sus 2 hijos. El hijo menor, después de recibir su parte, emprendió un largo viaje a un país lejano. Allí, malgastó toda su fortuna viviendo de manera desenfrenada y caprichosa. Cuando hubo gastado todo, surgió una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Desesperado, se acercó a un habitante del lugar y le pidió trabajo. Este lo envió a sus campos a cuidar cerdos. El joven, hambriento,
Deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente, recapacitando, pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose, emprendió el camino de regreso a casa. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Traed la mejor ropa y vestidle, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, hagamos una fiesta y alegrémonos, porque este mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a alegrarse. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar y acercarse a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los siervos le preguntó qué era aquello. Este le respondió: Tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro gordo por haberlo recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quiso entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto era ya revivido, se había perdido y ha sido hallado.